Buen Padre y Dios de amor, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Padre. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, la oportunidad que nos das, Señor, de servirte, la oportunidad que nos das de conocerte y de ser transformados por el conocimiento de quien tú eres. Te pido, Padre, que tu bendición sea con cada uno de nosotros que estamos estudiando tu palabra, aquellos que nos acompañan en las redes sociales, y pedimos, Padre, que tu palabra pueda iluminar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema, como les mencioné, se titula La sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. El tema anterior se tituló El pacto de paz y estuvimos viendo cómo el pacto de paz es lo mismo que el pacto eterno. Estuvimos viendo cómo Dios establece su pacto eterno desde el principio, desde Adán, con Abraham y también con nosotros. Hoy establece su pacto eterno. Estuvimos viendo que el pacto de Dios es lo mismo que las promesas de Dios. El pacto de Dios es la promesa de Dios, es lo que Él promete hacer sin las promesas del hombre. Es decir, Dios no depende, la promesa de Dios no depende que el hombre le prometa nada en cambio a Dios, sino que el que prometió lo hace y da lo que prometió y cumple lo que prometió, sin necesidad de que el hombre le prometa algo a cambio. Y vimos que esto es debido a que nosotros no tenemos nada que darle a Dios, pero Dios tiene todo para darnos. También estuvimos viendo que el pacto de paz, siendo también el pacto la promesa, el pacto de paz es la promesa de paz, la promesa de Dios poner paz allí donde hay enemistad, es decir, en el corazón del hombre. También vimos que esta promesa de poner paz tuvo su origen en el consejo de paz, en ese acuerdo del Padre y el Hijo de poner paz en el corazón del hombre por medio de la cruz y así quitar la enemistad en el hombre hacia Dios. ¿Verdad? En este acuerdo, en este consejo de paz se determinó, el Padre y el Hijo determinaron que Dios entregaría a su Hijo y Cristo se entregaría a sí mismo para quitar la enemistad y poner allí paz. Esta fue la promesa hecha a Adán y a Eva desde el mismo jardín del Edén, no mucho después de que pecaran, cuando Dios dijo, enemistad pondré entre la serpiente y la mujer. Y eso lo vamos a discutir ahora. Precisamente ahora nos adentramos en el estudio de hoy, porque vamos entonces a profundizar básicamente en qué consiste la enemistad y cómo la cruz de Cristo pacifica nuestros corazones. Estuvimos viendo en el tema anterior cómo en efecto el consejo de paz es el acuerdo del Padre y el Hijo en cómo iban a poner paz en el hombre y le hacen la promesa en el pacto de paz, en el pacto eterno le hacen la promesa al hombre de pacificar, de reconciliar al hombre con Dios por medio de la cruz. Pero ¿cómo es que se da este proceso? Es el motivo de nuestro estudio de hoy. Y nos hacemos esta pregunta, ¿en qué consiste esta enemistad? Porque tenemos que conocer esto para entender entonces cómo es que la cruz de Cristo elimina esta enemistad. ¿En qué consiste la enemistad y cómo la cruz de Cristo la elimina? Bueno, vamos a comenzar con Génesis 3:15, donde se nos hace la primera mención de la palabra enemistad en la Biblia. Y en Génesis 3:15 nos dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Y en el tema anterior vimos que la promesa de Dios poner enemistad
entre la serpiente y la mujer, y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, implica que el ser humano se había amistado con la serpiente y enemistado con Dios. Nos dice Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Así que Santiago 4:4 nos dice que cuando nos amistamos con el mundo, nos enemistamos con Dios. Y cuando obviamente, si nos amistamos con Dios, el mundo se va a enemistar con nosotros. Y las cosas del mundo vamos a repudiarlas, ¿no? La vanagloria de este mundo, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo, hablamos de las cosas malas del mundo, de este mundo en su condición pecaminosa, ¿no? No específicamente las personas, no es que nos vamos a enemistar unos con otros mientras estemos amistados con Dios, o cuando nos amistemos unos con otros vamos a estar enemistados con Dios. Más bien que cuando nos amistamos con el mundo, consintiendo con las cosas del mundo, con el pecado de este mundo, vamos a estar obviamente en enemistad para con Dios. Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Miren que dice que no dice que Dios lo constituye en enemigo suyo, sino en que el que quiere ser amigo del mundo, él se constituye en enemigo de Dios. Así que Adán y Eva, al amistarse con la serpiente, al amistarse con el enemigo de Dios, al amistarse con el enemigo de Dios, se convirtió en enemigo de Dios, o más bien se constituyeron a sí mismos en enemigos de Dios. Sin embargo, un enemigo, aunque se constituya el mismo enemigo, siempre ve a la otra parte como el enemigo. Y es interesante que el ser humano tiene una tendencia de proyectar en otro lo que está en el corazón propio. Tenemos esa tendencia. O sea, hay veces que nosotros fallamos a otra persona y a la persona que le fallamos comenzamos a proyectarle todas las características de lo que nosotros hicimos. No, pero es que esta persona, y buscamos excusas y buscamos demonizar a las personas para justificarnos o hasta cierto punto para, ¿verdad? Cortar con la culpa que estamos experimentando. Esa es la naturaleza humana caída. Pero gloria a Dios que estaba la promesa de poner enemistad en contra de eso para amistarnos con Dios. Y cuando somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces vemos que Dios le promete a Adán y Eva la reconciliación al decir que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, y la descendencia de la mujer y la descendencia o simiente de la serpiente. La prueba de esta enemistad para con Dios lo vemos en el hecho de que Adán y Eva se escondieron de Dios cuando se acercó hacia ellos. Notemos esto. Ellos no se escondían de la serpiente, ellos se escondieron de Dios. Nos dice en Génesis 3:8, cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Dios se acercó a ellos para buscar reconciliación, para buscar reconciliarlos así. Recordemos que Dios no necesita reconciliarse. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios busca que el hombre se reconcilie consigo. Y el que busca la reconciliación realmente nunca está enemistado. Así que Dios no está enemistado con el hombre. Volvemos y hacemos esa salvedad. Dios está buscando que el hombre se amiste con él. Dios está buscando la reconciliación, reconciliar al hombre consigo mismo. Y Dios se acerca a Adán y a Eva y estos se esconden, huyen, salen corriendo y tratan de desaparecer de la presencia de aquel que lo está buscando para hacer las paces, para que el hombre y la mujer se reconcilien con él. Entonces, ¿cómo surgió esta enemistad? ¿Cómo surgió este proceso por el cual antes Adán y Eva eran amigos de Dios y de repente se están escondiendo de él, le huyen, no quieren su presencia, les molesta su presencia, les da miedo su presencia, pero se sienten en total comodidad con la presencia de la serpiente? No nos dice que huyeron de la serpiente. Hoy en día nosotros huimos de las serpientes, o por lo menos yo huyo de la serpiente y lo tengo que confesar. No me agradan las serpientes
en mi casa, que vivo en un área que es bastante campo, veo serpientes a menudo y no me agradan, no me agradan a la vista, no me agrada saber que están cerca, etcétera. Pero originalmente vemos que la serpiente no era un animal feo, al contrario, se nos dice que era un animal que no causaba ni que Eva saliera corriendo, ni tampoco Adán. Aparte que se habían amistado con la serpiente y ahora huían de la presencia de Dios. ¿Cómo surgió esta enemistad? Y la respuesta podríamos decir, y vamos a estudiarlo más a profundidad, y respondemos de la misma forma, surgió de la misma forma y con los mismos métodos que surgió en el cielo en los ángeles que cayeron en enemistad para con Dios. En el cielo hubo una batalla, hubo una guerra, hubo una enemistad para con Dios, contra Dios, y la misma forma en que surgió en el cielo, asimismo surgió en la tierra. Leamos. En Apocalipsis 12, versos 3 y 4, se nos dice lo siguiente. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Así que aquí se nos presenta lo primero, ¿verdad? Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este dragón, tenemos que hacer la aclaración, ¿verdad? La palabra dragón o dracón es una palabra que también significa y se traduce como serpiente. Así que la palabra griega es dracón y esta palabra se traduce también como serpiente, no solamente como dragón. Puede traducirse como dragón o como serpiente. Dragón es una palabra más fiel a su sonido, ¿verdad? Griego, pero realmente la utilización de la palabra podía ser tanto para un dragón, que es como una serpiente alada, o para una serpiente común y corriente. Aunque también está la palabra ophis o opis en griego, que esta palabra también se traduce como serpiente en español. Entonces se nos dice que este gran dragón, en el versículo 9 de Apocalipsis 12 se nos dice que este gran dragón es la serpiente antigua, haciendo referencia al Edén, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Así que miren qué interesante. Se nos dice que este gran dragón es la serpiente antigua y es el diablo y Satanás. Así que se nos identifica claramente la misma palabra, la misma profecía. El mismo capítulo de Apocalipsis nos identifica quién es este gran dragón. Y se le llama la serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Leímos en el versículo 4 que la cola de este gran dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y luego se nos dice que este gran dragón, en el versículo 9 vimos que es la serpiente antigua, diablo y Satanás, y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados también con él. Así que aquí estamos viendo una similitud entre el dragón ser, ¿verdad?, arrastrar con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo, y luego se nos presentan estas estrellas del cielo como sus ángeles que fueron arrojados con él, para confirmar que las estrellas que él arrastró con su cola, la tercera parte de las estrellas que él arrastró con su cola y la arrojó sobre tierra, son ángeles, son los ángeles que se rebelaron, son los ángeles que cayeron juntamente con él. Vamos a confirmarlo con Apocalipsis 1:20, que se nos dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que el lenguaje profético
En lenguaje apocalíptico, estrellas representan ángeles. Así que cuando se nos dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de la estrella y la arrojó a tierra, se nos está diciendo que Satanás, la serpiente antigua, diablo y Satanás, arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo las logró arrastrar? ¿Acaso él tiene una cola literal que agarró la tercera parte y las tiró sobre la tierra? No, recordemos que esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Un lenguaje figurado. Y la misma Biblia nos ha de dar el significado de cada uno de los símbolos. Se nos dice que Satanás, el gran dragón, arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice, con su cola. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y nos preguntamos, ¿qué entonces es la cola del dragón? Porque sabemos que el dragón no tiene una cola literal. Sabemos que está hablando de la serpiente antigua, de Satanás, literalmente. Él no es un monstruo, él es un ser que fue creado hermoso y Dios no lo transformó en algo horrible. Eso no lo hace Dios. Así que muchas veces lo tratan de pintar de una manera horrible. Posiblemente él hasta trate de manifestarse de forma horrible. Sin embargo, él fue un ángel excelso en el cielo y por lo tanto su apariencia física no es así. Originalmente era hermoso y aunque pueda haber perdido hermosura, posiblemente a nuestros ojos podría seguir siendo o pareciendo hermoso físicamente. Así que, ¿qué es esta cola con la que el gran dragón, o sea, Satanás, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo? Isaías 9:15 se nos dice, el hombre anciano y respetado es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Así que la cola es un profeta que enseña mentira. Entonces vemos que Satanás con sus mentiras fue que él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo con sus mentiras. Y no fue distinto con nuestros primeros padres, pues lo único que sabe hacer Satanás es hablar mentira. En Juan 8:44 leemos lo siguiente. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Estas son palabras que habló Jesús a los judíos. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que es imposible que Satanás hable verdad. Y podríamos decir, sí, pero es que él conoce muchas cosas que son ciertas y él mezcla la verdad con la mentira. Es que una verdad mezclada con la mentira ya no es verdad. Una verdad mezclada con mentira ya no es verdad. 99.9% verdad no es verdad, porque está adulterada. Entonces vemos que en él no hay verdad. Por lo tanto, él todo lo que habla son mentiras. Cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia naturaleza, de lo que hay en él, en su corazón solamente hay mentiras, porque es mentiroso y padre de mentira. Es interesante que Satanás, tentando a Jesús en el desierto, le citaba la palabra de Dios, sí, pero la citaba en un contexto equivocado, le daba un significado o insinuaba un significado incorrecto para las palabras de la Biblia. Así que aun cuando se pueden citar las palabras de la Biblia, se puede estar presentando en un contexto equivocado y por lo tanto esa palabra se convierte en mentira. Así que ni siquiera cuando Satanás citó la escritura hablaba verdad, sino que la citaba en un contexto equivocado y erróneo y por lo tanto solamente hablaba mentira. Así que vemos cómo Satanás fue que logró causar o provocar o cómo surgió la enemistad en los ángeles del cielo a causa de las mentiras de la serpiente, a causa de las mentiras del gran dragón, a causa de las mentiras de Satanás, a causa de la cola de ese gran dragón. Fueron arrastrados a causa de esas mentiras de esa serpiente antigua, diablo y Satanás.
fueron engañados en el cielo y de la misma forma fueron engañados nuestros primeros padres. Porque Satanás, al ellos creer las palabras de Satanás, estaban siendo engañados de la misma forma y cayeron en enemistad para con Dios de la misma forma que los ángeles caídos. Y es interesante cómo se amistaron Adán y Eva con la serpiente y por lo tanto con todos los ángeles que también estaban enemistados con Dios. Se amistaron Adán y Eva y se enemistaron con Dios. Y volvemos y leemos Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y más allá de discutir esto en base a la promesa, vamos entonces a discutir un poco acerca de la simiente de la mujer. Y luego la simiente de la serpiente. Vemos que la simiente de la mujer es Cristo. Se nos dice en Apocalipsis 12 mismo, verso 5 y verso 17. El verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todos los gentiles con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que la mujer da a luz un hijo que es arrebatado para Dios y para su trono. Y aquí estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, que eventualmente es tomado, asciende al cielo y es establecido como, o va a ser establecido para reinar, ¿verdad? Y reinará por siempre. Sabemos que eso será así y su reino será un reino eterno. Entonces, en el versículo 17 de Apocalipsis 12, el que leímos era Apocalipsis 12:5, ahora vamos a leer Apocalipsis 12:17, se nos dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. Así que el gran dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o el remanente, podría decir su versión, lo que quedaba de la simiente de ella, lo que quedó de Cristo, aquellos que seguían a Cristo. Es llamado el resto o el remanente de Cristo, que es la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Miren qué interesante que los que guardan las palabras de Jesús son llamados el resto de la simiente de la mujer. La simiente quiere decir, ¿verdad?, aquello que la mujer, ¿verdad?, aquello que sale de la mujer, aquello que se ha engendrado también de la mujer. Y vimos que ese que salió de la mujer es un varón que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y este es Cristo Jesús. Y aquellos que guardan las palabras de Cristo Jesús son considerados el resto, el remanente de Jesús. Tienen su testimonio, tienen sus palabras y guardan también no solamente ese testimonio, sino que también los mandamientos de Dios. La simiente de la mujer es Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo es la verdad. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la simiente de la mujer es Cristo y Cristo es la verdad de Dios. Y Dios poniendo a Cristo, la verdad de Dios, en ellos, o Dios revelando la verdad de sí mismo en Cristo Jesús, entonces era como Dios iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la mujer que es Cristo y la simiente de la serpiente. Entonces, ¿qué es la simiente de la serpiente? ¿Qué es la simiente de la serpiente? Leímos en Juan capítulo 8:44, ¿verdad? Voy a leer solamente la última parte del versículo. Leímos que cuando que él es homicida desde el principio, Satanás, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás es padre de mentira. Eso quiere decir que él engendra mentira. Su simiente, lo que sale de él, así como lo que salió de la mujer fue Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la simiente de la mujer, vino a través de la mujer, nacido de mujer
y nacido bajo la ley, como nos dice la palabra de Dios. Lo que salió de Satanás como padre de algo fue la mentira. Así que la simiente de Satanás es sus mentiras. Así que aquí es referida en este versículo como aquello que le engendra, aquello que Satanás produce, aquello que le engendra son solamente mentiras. Entonces vemos que la simiente de la serpiente son sus mentiras. Y vemos que la simiente de la mujer es Cristo, que es la verdad. Entonces vamos a ver entonces cuáles fueron las mentiras que enemistaron a Adán y a Eva con Dios. Pero antes de decir esto, queremos volver a leer en Génesis, ¿verdad? 3:15, queremos volver a leerlo. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la serpiente y la serpiente de la mujer. Esta, la de la mujer, te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y la serpiente heriría, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Dios le dice a la serpiente, tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Así vemos que aquí se promete la victoria de Cristo sobre Satanás. Y la victoria de Cristo como hombre sobre Satanás. Era a través de la encarnación como la victoria podría ser asegurada. Entonces, vemos que la simiente, la mujer estaría enemistada, o Dios enemistaría a la mujer y a la raza humana con la serpiente, pondría esa enemistad, y la simiente de la mujer también estaría en enemistad para con la simiente de la serpiente. La verdad con la mentira no pueden ir juntas. O es verdad, o cuando se contamina esa verdad se convierte en mentira, pero no pueden ir juntas, no pueden cohabitar, no pueden coexistir. Así que por eso es que hay una enemistad, una tensión natural entre la verdad y la mentira. Por eso hay luchas espirituales, ¿no? Porque estamos luchando entre aceptar una verdad o quedarnos con nuestra mentira, con lo que no es natural, con lo que estamos naturalmente amistados. Pero Dios ha prometido, vuelvo y resalto ese punto, Dios ha prometido poner enemistad allí donde en un momento estuvimos amistados con el mal. Él promete poner esa enemistad y reconciliarnos así, poner amistad y poner paz donde había enemistad para con Dios. ¿Cuáles fueron las mentiras que enemistaron a Adán y a Eva? Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Con esta pregunta el enemigo cuestionaba la bondad de Dios. Es una pregunta que miente. O sea, es solamente una pregunta, pero al hacer esta pregunta el enemigo está engañando. La intención de esta pregunta es engañar. Es una pregunta que miente y que sugiere a un Dios malo y tirano. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Lo que está implícito en esa pregunta es una sugerencia de que Dios no es bueno. Leemos en el versículo 4 de Génesis 3, ¿verdad? Para continuar viendo las mentiras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando la mujer le explicó que morirían si comían del fruto, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En Génesis capítulo 2, verso 17, Dios le había dicho, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. De hecho, en el hebreo dice, muriendo morirás o morirás muriendo. Implica más bien un proceso natural de causa y efecto, mucho más allá de sugerir una sentencia o un dictamen que Dios mismo tendría que ejecutar. Dios no dijo ciertamente, yo te voy a quitar la vida. Le dijo, morirás muriendo. La palabra se repite en dos formas distintas, pero viene siendo la misma palabra, mut, en hebreo, y en dos formas distintas implican un proceso de morirás muriendo, o como muchas veces traducido, ciertamente, como un énfasis, ciertamente has de morir.
En Génesis 1:15 se nos dice lo siguiente: y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Así que con este versículo, aunque podríamos utilizar muchos más, se nos presenta que la muerte es engendrada por el pecado. El pecado engendra muerte. La muerte es el resultado natural del pecado. La muerte sale del pecado y no de un tercero o alguien externo a él, o un segundo, un tercero, alguien externo al pecado. El pecado paga con muerte. La paga del pecado es muerte, como nos dice Romanos 6:23. Con esto la serpiente estaba declarando que el pecado no engendraba muerte. Cuando la serpiente dijo no morirás, la serpiente realmente estaba diciendo que el pecado no engendra muerte, que la muerte no es el resultado o consecuencia natural de la desobediencia. Es decir, no necesitamos depender de Dios, no necesitamos vivir en justicia para vivir. Según esta declaración, la de la serpiente, tenemos vida en nosotros mismos. O sea, nuestra vida no depende constantemente de una obediencia a Dios. Y muchas veces podríamos llegar a pensar esto debido a que a todo nuestro alrededor vemos el mal y vemos cómo todos aquellos que hacemos cosas malas seguimos viviendo. Y sabemos que la muerte no viene inmediatamente, por lo menos en nuestra experiencia, inmediatamente con el pecado, a menos de que muramos en el proceso. El pecado muchas veces engendra muerte inmediata, pero esta muerte realmente es solo un sueño. La muerte realmente es la muerte eterna, es separación eterna de Dios y es separación eterna de la vida. Y es solamente por la gracia de Dios, es solamente por la promesa y el pacto de paz, ese pacto de paz, esa promesa de paz, ese consejo de paz acordado entre el Padre y el Hijo, de luchar contra nuestra amistad para poner paz en nuestros corazones, para darle una oportunidad al hombre de que conozca a Dios y por lo tanto se pueda reconciliar con Él. Solamente por eso es que nosotros seguimos viviendo, aún en nuestro pecado. Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la consecuencia natural de Adán y Eva haber pecado, si Dios no hubiese intervenido, si Cristo no hubiese cargado con nuestro pecado desde aquel entonces, si de alguna manera Dios no hubiese buscado poner esa enemistad con la serpiente y hubiese dejado al hombre a su destino, eventualmente la culpa del hombre hubiese sido tan grande que ésta lo aplastaría. Y no sé cómo se daría el proceso en detalle, o no vamos a estudiarlo ahora a profundidad, pero sí la Biblia enseña constantemente que el pecado destruye al hombre. Y yo, como no lo he experimentado, no les puedo decir cómo esto se da, pero hay alguien que sí lo experimentó. Y más adelante lo vamos a mencionar. Luego se introduce el siguiente elemento. La serpiente introduce la siguiente mentira. Ya vimos que sugiere primero que Dios no es bueno, luego hace una declaración abierta de mentira que dice no moriréis. El pecar, el desobedecer no te va a pagar con muerte. Y luego hace la siguiente declaración en el versículo 5 de Génesis 3. Mas sabe Dios que el día en que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Así que esta mentira sugiere que Dios no quiere, podríamos decir que sugiere más bien que Dios se reserva lo mejor para sí, que Dios no quiere que disfrutemos de aquello que es bueno, aparentemente bueno para nosotros. Así que sugiere, está presentando a un Dios como un Dios egoísta, un Dios que busca lo suyo, por lo tanto un Dios que no es ágape, un Dios que no tiene un amor desinteresado, sino un Dios que se quiere reservar lo mejor para sí. Por lo tanto, un Dios arbitrario. Y esas fueron las cosas que vinieron a la mente de ellos al aceptar las mentiras. Y de hecho, se selló esta mentira, y estas mentiras se sellaron cuando ellos comieron el fruto y de momento se dan cuenta que no tuvieron ninguna consecuencia inmediata. Pues comienzan a pensar que las mentiras eran verdad. Y ellos sellaron en su corazón estas mentiras acerca de Dios. La mentira de que lo que Dios declaró era mentira, de que ciertamente moriríamos, de que al desobedecer, muriendo moriríamos, que en desconexión con Él el hombre moriría, que el pecado engendra muerte. Al no creer eso, el hombre comienza a pensar que todo este asunto
de la muerte es algo impuesto por Dios. Y no es así. Entonces tenemos que más adelante la otra mentira que se nos presenta es que Dios no es bueno, que Él se reserva lo mejor para sí. Y basado en estas dos grandes mentiras, queremos hablar acerca de la cruz. Porque las dos grandes mentiras del enemigo fue: no moriréis. Es decir, la muerte no paga, el pecado no paga con muerte. Y número dos, Dios no es bueno, Dios se reserva lo mejor para sí. Dios no es abnegado, Él no está dispuesto a sacrificarse. Él no está dispuesto a entregar aquellas cosas que le son propias. Él se reserva lo mejor para sí. Así que el hombre y la mujer aceptaron estas mentiras al comer del fruto. La llevaron a sus corazones y ahora estaban enemistados con Dios y amistados con la serpiente. Creían que Dios era un tirano y que imponía arbitrariamente castigos y que se reservaba lo mejor para sí. No en balde salieron corriendo y se escondieron de su presencia. Pero Dios prometió poner paz allí donde había surgido la enemistad a raíz de las mentiras de Satanás. Dios dio a su Hijo para que pudiese deshacer las obras del diablo, es decir, desmentir al enemigo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8, Primera de Juan capítulo 3 verso 8 nos dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego nos dice lo que confirmamos, ¿verdad? Lo que acabamos de declarar anteriormente. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para que deshaga las obras del diablo. Cristo apareció, vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Leemos en Colosenses 1 del 20 al 22, ya lo hemos leído en estudios anteriores, pero ahora va a cobrar más fuerza con lo que hemos estado estudiando. Cristo apareció, ¿verdad? Terminamos de leer 1 Juan 3, 8. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y nos dice en Colosenses 1, 20 al 22, que Dios, por medio de Cristo y por medio de Él, Dios reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos que si Cristo vino para deshacer las obras del diablo y al Cristo venir, Dios por medio de Cristo reconcilia con Él todas las cosas, significa que las obras del diablo es poner enemistad. Es enemistarnos con Dios. La obra del diablo es hablar mentira para enemistarnos con Dios. Y Cristo vino a deshacer esas mentiras que nos enemistaron o nos enemistan con Dios. Y Dios por medio de Cristo pone paz, haciendo la paz, como nos dice en Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, versículo 21 de Colosenses 1, Colosenses 1, el versículo 21 nos dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Así que vemos un constante énfasis en que Dios reconcilia a sí mismo todas las cosas por medio de la sangre de la cruz de Cristo. Pone paz por medio de la sangre de la cruz de Cristo. Aquellos que eran extraños y enemigos los ha reconciliado por medio de la muerte de Cristo Jesús, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 22. Y es que la cruz de Cristo descubre las mentiras del diablo como tales, como mentiras puras. Examinemos. La primera mentira abierta es: no moriréis. ¿Acaso la cruz de Cristo no prueba que el pecado paga con muerte? Leemos en Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Vemos que lo que hirió a Cristo en la cruz fueron nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestros pecados y nuestras rebeliones fueron el instrumento que lo molieron y lo hirieron. Isaías 53, 6, el versículo siguiente dice: todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor
traspuso en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué le hicieron nuestros pecados al Hijo de Dios? Salmos 38:4 nos dice: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Los pecados son una carga pesada sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos aplastan? Porque Cristo las carga. Salmos 40:12, ya un salmo más abiertamente conocido como un salmo mesiánico, que cita hasta el Nuevo Testamento diciendo que es Cristo quien habla. Salmo 40:12 nos dice: porque me han cercado males hasta no haber cuánto. Me han asido mis maldades. Y podríamos decir, Cristo no tenía maldades. Bueno, Él tomó las tuyas y las mías y las hizo suyas. Así que en este contexto, tus maldades y las mías se convirtieron en suyas, y Él puede decir: me han asido mis maldades y no puedo ver. Se han aumentado, ¿verdad?, las maldades, el pecado, más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Nuestros pecados crearon un peso inmenso sobre el Hijo de Dios, tanto así que lo aplastaron, lo molieron, lo hirieron, hicieron que su corazón le fallara, y Cristo murió a causa del peso de nuestros pecados sobre él. Salmo 22:14 nos da el mismo testimonio. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Así que vemos la experiencia de Cristo en la cruz. Salmo 22 es un salmo mesiánico, y el versículo 14 nos está diciendo que su corazón fue como cera, desliéndose en medio de sus entrañas. Sentía que se le derretía el corazón, que se le hacía nada. En la cruz nuestro pecado le hizo al Hijo de Dios lo que nos haría a nosotros si Cristo no lo cargara. La cruz demuestra que si tuviéramos que cargar con nuestro pecado, ciertamente moriríamos. La cruz demuestra que las palabras de Dios eran ciertas. El pecado paga con muerte. Y por lo tanto expone la mentira de Satanás diciendo: no moriréis. Puedes vivir en pecado, desconectado de Dios, y no vas a morir. Interesante, ¿no? Entonces vemos la otra mentira, que era que Dios no es abnegado, que no está dispuesto a sacrificar lo propio, no está dispuesto a entregar lo propio, que se reserva lo mejor para sí. Esta mentira la vamos a estudiar a la luz de la dádiva de Dios, porque en efecto Dios nos dio a su Hijo, nos dice, y a su Hijo le había dado todas las cosas, y vamos a ver esto. Porque en efecto la cruz de Cristo demuestra que Dios lo entregó todo al darnos a su Hijo. Nos dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Así que Dios le había dado todas las cosas a Cristo. Cristo había recibido por herencia todas las cosas de su Padre. Y en Romanos 4:25 vemos que se nos dice: el cual fue entregado, o sea, Cristo nos fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Así que Dios le entrega a Cristo todas las cosas, pero a nosotros nos entregó a su Hijo. ¿Y acaso esto no prueba que al entregarnos a Cristo no nos entregó todo y no se reservó absolutamente nada? Nos dice Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si todas las cosas le han sido dadas a Cristo y Dios nos dio a Cristo, ¿qué esto significa? Que Dios nos ha dado todas las cosas. En efecto, Dios es amor. Él no se reserva nada. La primera sugerencia en la mentira, la pregunta que mentía que hablamos, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Esa mentira implícita en esa pregunta sugería que Dios no era bueno. Pero la cruz de Cristo prueba que Dios es amor. Prueba que el pecado paga con muerte. Dios es veraz. Dios dice la verdad. Dios nos habla acerca de lo que el pecado haría. Que Dios llama pecado a aquello que nos hace daño y que nos causaría la muerte. No es que Dios simplemente dice: esto no me gusta, no lo hagas porque te voy a castigar. Realmente es que Dios nos revela por amor
aquello que nos haría daño y nos destruiría. Y en segundo lugar, vemos que la cruz de Cristo demuestra que Dios lo entrega todo, que Dios no se reserva nada, y de esta forma probamos que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es amor, que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera comprendemos cómo la cruz nos reconcilia, pone paz para con Dios en lugar de enemistad y rebeldía, que era lo que naturalmente había en nuestro corazón tras aceptar las mentiras del enemigo. El enemigo dijo: no moriréis, el pecado no paga con muerte. Número 2, Dios se reserva lo mejor para sí. Dios no te ama, Dios no tiene tus intereses en mente, Dios no está pendiente de ti, realmente Él está pendiente a sí mismo y busca lo mejor para sí. Y la cruz de Cristo probó que el pecado paga con muerte, nuestros pecados no harían lo que le hicieron al Hijo de Dios en la cruz. Y número 2, desmiente el hecho de que Dios no está dispuesto a entregarlo todo por amor. Desmiente el hecho de que Dios se reservara algo. Esa mentira quedó desmentida, quedó expuesta como una pura mentira. Porque Dios nos entregó todas las cosas al entregarnos su más preciada posesión, su Hijo amado Cristo Jesús. Mientras más contemplamos la cruz y la estudiamos, más las mentiras del enemigo que nos enemistaban desaparecerán de nuestro corazón y experimentaremos la paz de Dios. Y quiero terminar con estos versos en Hebreos 13, 20 y 21. Repito, Hebreos 13, 20 y 21 se nos dice: y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz, obrando en nuestros corazones, dejándolo poner su paz en nuestros corazones, dejándole quitar la enemistad natural de nuestros corazones y dejando que su simiente, Cristo, esté en nuestros corazones, la verdad acerca de Dios entre a nuestros corazones. De esa manera va a ser Dios obrando en nosotros, que va a hacer que hagamos su voluntad, nos va a hacer aptos para hacer todo lo bueno, ¿verdad? Para hacer su voluntad, que es buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, que es la justicia, por medio de ¿quién? De Cristo en cada uno de nosotros, de la simiente de la mujer, que dicho sea de paso también es la simiente de Dios. Como un hijo de Dios es simiente de Dios, como hijo de la mujer es el hijo del hombre, ¿no? Así que dice Hebreos 13:21, termina diciendo: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Acaso esto no es motivo para darle toda la gloria a Dios? Este consejo de paz es maravilloso. Lo que Dios estuvo dispuesto a entregar, lo que Cristo estuvo dispuesto a realizar, lo que Dios arriesgó por cada uno de nosotros. ¿Acaso esto no nos lleva a alabar su nombre y a glorificar su nombre? Porque Dios pudo habernos dejado en nuestra enemistad y perecer en nuestra enemistad. Pero tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio por ti, lo dio por mí. Oremos. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la claridad de tu palabra. Por lo menos, Señor, cada vez que la estudio, cada vez que presentamos estas cosas, se vuelven más claras en nuestra mente y las tinieblas de las mentiras del enemigo comienzan a ser disipadas y la luz de la verdad de Cristo Jesús comienza a iluminar nuestras vidas. Padre, te rogamos que podamos comprender la cruz y verla tal como es, Señor. Un intento de tu corazón de rescatar al hombre de su enemistad. Un intento de tu corazón de pacificar la enemistad que hay en el hombre. Y que nosotros podamos ser plenamente, completamente reconciliados a ti. En tus manos ponemos nuestras vidas y rogamos que sigas revelándote como el Dios de amor que eres. En el nombre de Jesús. Amén.